emergencia esta hora. Estoy buscando la nota, por eso estoy... Ya, ahí está. Bien, estamos viendo sobre la mayordomía del Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo primero que dijimos es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Eso ya lo vimos, lo sabemos, lo hemos estudiado a lo largo de este estudio de la mayordomía. También vimos que el Espíritu Santo tiene funciones, ¿cierto? Tiene funciones dentro de mí, Él realiza cosas. Por ejemplo, que hoy día, hermano Cristian, hoy día no hay desayuno especial, me dijeron, parece. ¿No? Ah, dieta. Hoy día se venden frutas, se venden lechuguitas. Marraqueta. Bien, no hay empanada, que bueno, que no quería más empanada. Ya, entonces no tienen regalo hoy día tienen que participar por la motivación espiritual, ¿no? Amén. ¿Cuál es una función del Espíritu Santo que realiza en mi vida? Una, que por favor, llamar a... Intercede por nosotros en oración. Intercede por nosotros en oración. Una quiero, ¿ya? ¿Quién más levantó la mano? ¿Usted? Bueno, no, pero de todas maneras ha tomado una decisión. Me avisa él si estoy actuando bien o mal. Ya, bueno. Le enseña a vivir. Ya, la mano la... Regenera, cree y regenera. Da poder para servir. Ya, y acá atrás estamos despiertos, ¿no? ¿Ah? La juventud, ¿qué pasa? ¿Ah? Me orienta. Ya, esa no está la bueno. No está los cuernos. No está los cuernos. Consuela. ¿Está? Lo hace, pero no se está dando. Ah, sí, sí está. Sí, está. ¿Ya? Ah, sí, me conforta, gracias. Esa era, consuela. Sí, tiene que ir con eso. Por aquí estamos despiertos, ¿no? El día está haciendo su fruto. ¿Qué hace el espíritu? A ver, le voy a dar la pista. ¿Qué hace en el hombre? Inconverso. No, en el inconverso me intercede. Me convence, ¿cierto? De pecado, de justicia, de juicio. Ya, ahí estamos bien. Eso también lo hace el creyente, ¿cierto? También nos convence constantemente, nos da convicción. ¿Qué más vimos de las funciones? Ah, me conforta en tiempos... Me conforta en tiempos de necesidad. Intercede en la oración. Le enseña la Biblia, ¿cierto? Le atestigua en cuanto a su salvación. Ya, y el Espíritu Santo lee una vez. A ver, por ahí atrás, ¿volvieron o no? ¿Qué pasa, no? O que nos quedamos afuera de Santiago. El Espíritu está afuera y el cuerpo está acá. Lee. Eso, sella. También hermana Mari la escuché, así que no se preocupe. Lee, sella. A ver, ¿qué más? Se regenera y ahí estamos listos. Ahí ya dijimos todo. Salieron unas cuantas más que no lo habíamos dicho. Pero yo dije otra vez que hay muchas más que se pueden decir. Bien, esas fueron la función del Espíritu. Todo eso lo hace el Espíritu en mí. En mí, si yo le permito, si yo me dispongo como instrumento para ser utilizado por el Señor. Si yo soy un buen mayordomo de mi vida espiritual, si yo me nutro y me alimento espiritualmente, todo eso va a poder hacer el Espíritu Santo en mí. Si hay pecado, el Espíritu Santo se va a ver cada día más imposibilitado para cumplir sus funciones. Ahora, esas eran las funciones, ¿cierto? Y partimos la semana pasada con el número 3. ¿Cuál es el resultado del Espíritu en mi vida? ¿Cuál es el resultado de la obra del Espíritu en mi vida? Y vamos a repasar los versículos que ya vimos, ¿cierto? Hablamos de Romanos 6, 21 al 22, de Romanos 7, 4, de Colosenses 1, 10 y de Juan 15, 1 al 10. Y hablamos de Romanos 6, ¿cierto? Eso lo hablamos. Como creyentes, ¿cierto? Hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Ahora, como buenos mayordomos, debemos ser buenos siervos de Dios. El fruto inmediato de un creyente es según Romano, santificación. Porque el resultado de la obra del Espíritu en el creyente es el fruto. El fruto que produce es el resultado en el creyente. Hay un fruto, hermano mío, si usted se deja utilizar por el Espíritu Santo.
si usted se dispone para el servicio de Dios, hay un fruto. Y como primer fruto está la santificación, que es un fruto en el carácter del creyente. Según la palabra carpos, ¿cierto? Hablamos que carpos eran frutos según en el carácter del creyente. ¿Ya? Recuerde eso. Y Romanos nos hablaba de eso. También hablamos de Romanos y lo mezclamos también con Mateo 7, 15 al 20, cuando habla de los falsos maestros, de los falsos profetas, que dice, por sus frutos los conoceréis, ¿cierto? Vamos a identificarlos por su doctrina, por su falsa doctrina, por el falso mensaje que ellos imparten, y a lo cual todos debemos ser sometidos a una evaluación y de nuestro, ¿cierto?, de nuestras palabras, de nuestro carácter, de nuestra santificación. Tenemos que ser públicos en cuanto a eso y ser examinados por todos. Hablamos de Romanos 7:4. Aquí la palabra fruto cambiaba y era carpoforeo, que hablaba de ser un creyente fértil, producir fruto. Habla de llevar fruto para Dios o de dar fruto para Dios. Habla de la fertilidad, ¿cierto? ¿Está bien? ¿Sí? Fertilidad, perdón, ahí está, fertilidad. De la fertilidad. Entonces ahí hacía una analogía del matrimonio. Decía que el creyente que está, ¿cierto?, casado con Cristo, casado con Dios, tiene que dar frutos. Como el matrimonio naturalmente debería dar hijos, ¿cierto? El creyente tendría que dar frutos para el Señor. Y eso es lo que hablamos de Romanos 7, verso 4. En Colosenses 1:10 también lo hablamos, ¿cierto? También lo explicamos. Habla que además del fruto del carácter en cuanto al conocimiento, que se menciona en el versículo 9, Pablo en el versículo 10, ¿cierto?, desea a los colosenses que anden como es digno del Señor. El apóstol quería que viviesen de una forma que reflejasen adecuadamente lo que Dios había hecho por ellos y estaba haciendo en ellos a fin de agradar a Dios. Y esto lo demostraban en sus vidas, en los frutos que producían en sus obras. Colosenses 1:10. Y quedamos en Juan 15 del 1 al 10. ¿Cierto? ¿Ahí quedamos? A ver, los que están con nota. ¿Ah? Lo leímos nomás, pero no lo hemos explicado. Ok, también. Ya lo leímos ya, así que no vamos a volver a las notas. ¿Ya? Vamos directo a la explicación, pero todo más o menos lo conocemos, que habla del pámpano, ¿cierto? Que no permanece en él, no puede producir fruto. Separado de mí nada podéis hacer, ¿cierto? Juan 15, versículo 1 al 10. Y aquí vamos avanzando entonces. Ah, no, está bien. Estaba bien, parece. Ahí está, sí, Juan 15, 1 al 10. Ya, ¿están conmigo? Ya. Es un breve resumen para que vamos despertando. Dice que Jesucristo es la vid, ¿cierto? Jesucristo es la vid verdadera. Dios es el labrador que cuida de los pámpanos para lograr que produzcan frutos. Los pámpanos son todos aquellos que se declaran ser seguidores de Cristo. Los pámpanos fructíferos son los verdaderos creyentes que mediante a su unión con Cristo llevan mucho fruto. Pero los que se tornan improductivos, dice el texto, los que se arrepienten de seguir a Cristo después de comprometerse superficialmente, se les separará de la vid o de la vida por ser improductivos. Ser improductivos es como estar muertos, por lo cual son cortados y son echados fuera, son echados al fuego, dice el texto. El Padre es el dueño de la vid. Nunca, ¿cierto?, ha habido un dueño tan sabio como nuestro Padre Celestial, y no lo habrá nunca más. Él también es sabio, pero también es muy cuidadoso de su viña. ¿Cierto? Dice ahí que la está siempre examinando y podando, sacando las ramas que contaminan, que no sirven. Es tan cuidadoso, ¿cierto?, con su viña como lo es con su iglesia, que por eso, ¿cierto?, debe prosperar. Debemos ser fructíferos. Juan 15 nos habla de que debemos ser fructíferos para que no seamos cortados, porque quiere decir que estamos permaneciendo fieles en sus caminos, en Cristo.
es una señal de permanecer, es dar fruto. Si no permanezco en las manos del Señor, no voy a dar fruto y seré cortado. Eso dice Juan 15. Esperamos uvas de una vid, ¿cierto? Y del cristiano se espera que dé frutos en cuanto a su temperamento, en cuanto a su disposición, en cuanto a su vida cristiana. Debe generar frutos. Debemos honrar a Dios y hacer el bien. Esto es llevar fruto. Juan 15 en estos primeros versículos nos habla también, como Romanos 6, de frutos en cuanto al carácter del creyente. ¿Ok? Frutos en cuanto al carácter del creyente. Mientras más frutos demos, más abundaremos en lo que es bueno y más glorificado será nuestro Señor. Para fructificar y ser un buen mayordomo, para que el Espíritu opere en mí con libertad, debemos, como hemos dicho, permanecer en Cristo. Debemos estar unidos a Él por la fe. El gran interés de todos los discípulos de Cristo es mantener constante la dependencia de Cristo. Ese debería ser su interés como discípulo. Mantener constantemente una dependencia en Cristo. Ayer hablábamos, ¿cierto?, con mi hermano Daniel, que la Biblia es cristocéntrica, pero mi vida también debe serlo. No solamente la Biblia lo es, mi vida debe ser todo Cristo, dependiendo de Él, dependiendo espiritualmente de Él. Porque no voy a dar frutos si no hago lo contrario, si no dependo de Cristo, si no permanezco en sus principios, en su palabra, en su justicia, no voy a dar fruto. O sea, no voy a tener un crecimiento en cuanto a mi carácter de forma espiritual. No voy a tener ese crecimiento. Los verdaderos cristianos hallan por experiencia que toda interrupción del ejercicio de su fe hace que mengüen los efectos santos. Y que cuando mengua lo santo, ¿qué revive? La corrupción que hay en uno. Los que no permanecen en Cristo, aunque florezcan por algún tiempo, ¿cierto?, y se vean un fruto lindo y precioso, eso solamente lo hacen de forma externa. Pero va a llegar el día en que serán cortados, porque no lo hicieron de forma, de corazón más que nada, de forma genuina. El fuego es el lugar más adecuado para las ramas marchitas. No son buenas para otra cosa, ¿cierto? Procuremos vivir más simplemente de la plenitud de Cristo y crecer más fructíferos en todo buen decir y hacer, para que sea pleno nuestro gozo en Él y en su salvación. Debemos procurar como creyentes vivir en Cristo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué es el vivir? En Cristo. El morir es ganancia. Ya me hizo dudar. Dice Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y si él lo dice, y después nos dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿No deberíamos nosotros también vivir así? Que nuestro vivir sea Cristo. Y no simplemente eso queda en una expresión de palabra o de boca, de labios, que dice, yo amo a Cristo. No, queda en una expresión y en una manifestación de mi vida que demuestre que vivo en Cristo. Y Pablo lo demostró con creces, ¿cierto? Debemos demostrarlo. Y eso genera una mejor mayordomía de mi espíritu, un crecimiento espiritual que produce frutos. Uno va creciendo en cuanto a su carácter. Uno va creciendo en santificación, en temperamento. Cuando más se acerca a Dios, cuando más depende de Cristo, cuando más le busca, más le haya, ¿cierto?, disponible. Dios desea que su nueva creación, o sea, la iglesia, los que pertenecemos al nuevo pacto, ¿cierto?, haga lo mismo que le mandó a hacer a la antigua creación. ¿Y qué le mandó a hacer a los antiguos en Génesis 1:28? ¿Qué les mandó a hacer? Le mandó a fructificar la tierra, ¿cierto? Y sojuzgarla también. Y sabemos, ya hablamos que como mayordomos tenemos esa autoridad de poder sojuzgarla y cuidarla. Pero también les mandó a fructificar la tierra, a dar frutos, a hacerla crecer, a hacer que sus campos abunden, que se demuestre la mano del Señor en esos trabajadores.
en esos siervos. Y eso nos manda a nosotros porque Él quiere que gocemos de las bendiciones que menciona el Salmo 1, versículo 3. Dios desea que sus hijos de luz obren hoy como lo va a hacer su árbol, ¿cierto?, de vida en la eternidad. Como dice Apocalipsis 22, 1 al 2, que su árbol va a alumbrar, va a brillar. Así debe alumbrar los hijos. Así de fructíferos deben ser los hijos del Señor, los hijos de Dios. Recuerde que la labor del mayordomo es hacer crecer la viña del Señor. ¿Cuál es su labor? Hacer crecer la viña del Señor. Que dé fruto. Esa es su labor, hermano mío. El dueño de la obra, el dueño de mi vida, la condición de dar y llevar fruto muestra su real servicio al Señor y el crecimiento espiritual que está siendo permitido en su vida. Recuerde que ante el juicio, ¿qué se va a juzgar? ¿Cuántas obras hizo? ¿Eso se va a juzgar? ¿Qué se va a juzgar? La calidad de sus obras. La calidad de sus obras. Si permanecen al ser probadas por el fuego, o si se consumen como la madera, el heno o la hojarasca. O permanecen como el oro, ¿cierto? La plata y no sé qué más era el otro. ¿Ah? No me acuerdo. Pero está en Corintios 3. Se me olvida uno. Si permanecen o no, o sea, la calidad de sus obras. Incluso vamos a ver las recompensas que hay al ser pasadas y probadas por el fuego sus obras. Entonces, ¿cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado entonces? ¿Ah? Los frutos, digámoslo para que participemos. Los frutos, eso. Pero hay diferentes tipos de frutos y los mencionamos en dos palabras. Está carpo, le dije, carpo. Carpo, ¿cierto? Que tienen que ver con frutos del carácter del creyente, y carpoforeo, que tiene que ver con ser fértil. Dice de llevar fruto al Señor, de traer fruto al Señor, de dar fruto. Hay frutos externos y frutos internos. ¿Ya? Quiero que entiendan bien porque puede ser a veces enredado este tema. Pero usted puede dar frutos externos y frutos internos. Y sabe, todos son importantes para el Señor. Y debes darlo. Uno a veces se preocupa de los externos, pero de los internos no se preocupa. ¿Y de qué sirve? O se preocupa mucho de lo interno, de ser crecido espiritualmente, pero no hace su obra evangelizadora. ¿Y de qué sirve? Si guarda toda esa espiritualidad, ¿para qué? Si tiene que transmitirla a otros y hacer discípulos. Entonces es importante tanto lo uno como lo otro que sea equilibrado, ¿cierto? Y su vida esté en disposición para el Señor. Entonces, antes de entrar a los frutos externos que vamos a ver hoy, ¿alguna duda de lo que hemos dicho? ¿Dudas hasta ahora de lo que hemos dicho? ¿No? Sigamos entonces. Entonces, ¿ah? ¿No? Aquí está. Frutos externos. Y frutos externos tiene que ver entonces con ganar almas, como bien decimos nosotros siempre. Ganar almas para el Señor. Vamos a leer distintos textos. Proverbios 11:30, Juan 4:35 al 36 y Romanos 1 al 13. Juan 4:35 al 36 y Romanos 1:13. Bien, hermano Manuel tiene Proverbios 11:30. Perdóname que no me pasa. No, se requiere. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana alma es árbol. El fruto del justo es árbol de vida, ¿cierto? De vida. Y el que gana almas es sabio. Este es un texto que hemos hablado harto con el hermano, ¿cierto? Que es bien complejo de entender y de poder asimilarlo hoy en la actualidad. Porque toda la escritura es útil, ¿cierto? Para uno. No todo fue escrito para uno, pero todo es útil para uno. Entonces, en la actualidad, ¿cómo se usa este texto? Yo quiero manifestarle hoy cómo se entiende en cuanto al ganar almas. Porque muchos lo asemejan de primera al tema de la salvación. Pero hay que estudiarlo bien para entenderlo, para poder compararlo en cuanto a la salvación.
lo primero que nos está hablando, ¿cierto?, es que el hombre es sabio cuando edifica vidas. Perdón. El hombre es sabio, perdón, ahí está. El hombre es sabio cuando el hombre edifica vidas con la sabiduría de Dios. ¿Ya? Eso quiero que entiendan. El hombre es sabio cuando edifica vidas con la sabiduría de Dios. Y acá dice, gana almas. ¿Cierto? Gana almas. ¿Qué quiere decir eso? Que adquiere responsabilidades sobre otros al entregar el evangelio. ¿Ok? Adquiere responsabilidades sobre otros al entregar el evangelio, al mostrar la sabiduría de Dios. A la persona ser un nuevo creyente adquiere sabiduría, adquiere, perdón, responsabilidades sobre esas personas. ¿Ok? Deberíamos anhelar cada día adquirir la sabiduría de Dios. Ser vistos como justos delante de sus ojos. Porque en la primera línea habla del hombre justo, ¿cierto? Esa motivación nos impulsaría a lo correcto, a ser instrumentos para ganar almas, a ser instrumentos útiles para Dios en su obra. Una persona sabia es un modelo de una vida llena de significados. Así como el árbol atrae gente a su sombra, ¿cierto? La persona sabia atrae gente hacia Dios. Para que la gente, ¿cierto? Cuando uno va a un árbol, reposa en la sombra, ¿cierto? Para que la gente repose en el Señor. Eso hace el sabio, atrae gente. Por eso dice que gana, adquiere personas, adquiere vidas. Almas, estamos hablando de la vida de la persona. Entonces, ¿cierto? Él tiene una influencia vivificadora sobre otros. No solo hay frutos internos en cuanto a las cualidades ya descritas como justicia, como sabiduría en la persona, sino que también hay frutos externos al ganar esas almas. Hay frutos externos. Están los internos que yo le dije que sirven y son útiles, y los externos trabajando en conjunto. ¿Se fijan que no van por separado? Tienen que trabajar juntos. Porque ahí ya hay frutos internos, ¿me entienden? ¿Ven? Entonces, este es el primer paso para guiar a la gente a Dios. Esta motivación nos mantiene en contacto con Dios mientras que ofrece a los demás vida eterna. Si yo busco la sabiduría de Dios, yo voy a testificar con mi vida de Dios. Mi testimonio va a ser luz a los demás. Y eso va a impactar la vida de otros. Por eso dice que gana sabiduría, gana almas, impacta. Es una persona justa y sabia que impacta. Es importante, hermanos míos, que crezcamos en cuanto a nuestros frutos internos. Que el Espíritu pueda cada día, ¿cierto?, tratarnos y cambiarnos y regenerarnos, ¿cierto?, en el Espíritu. No regenerarnos. Eso lo hace una vez. Pero, ¿cuál era lo que dijimos la otra vez que era constante? Se me olvidó. Déjeme. La renovación en el Espíritu Santo. Eso es el trabajo constante. Esa era la palabra, la renovación. Nos vaya renovando constantemente, ¿cierto? No quería decir algo que no estuviera bien. Es importante entonces que podamos, ¿cierto?, entregarnos a este trabajo. Porque ese trabajo en su vida personal va a impactar en otros. Y eso va a traer almas a Cristo. Va a dar frutos para Cristo. Es importante que entiendas este proverbio. Yo compartía, y no quiero enredarme en eso, pero yo compartía que este proverbio tiene 4 definiciones. Pero 2 están aceptadas y otras 2 no. Y esas 2 apuntan a eso, a la sabiduría que debe adquirir el hombre para poder atraer a otros a Cristo. Entonces, procuremos crecer. Procuremos ser buenos mayordomos. ¿Por qué no impactamos en otros? Porque la palabra de Dios no ha impactado mi vida. Porque si la palabra de Dios impacta mi vida, produce un cambio. ¿Cierto? Entonces, como no he impactado en ciertas áreas, yo no impacto a nadie. Porque la palabra primero debo vivirla yo.
Entonces procura ser impactado por el Señor constantemente. Procura ser instruido por el Espíritu Santo constantemente. Ser cambiado, renovado por el Espíritu constantemente, para que puedas ser un instrumento en otros y puedas llevarle frutos al Señor. Procura, hermano mío. Mateo 25, ¿cierto? 19 al 20 nos habla del servicio fiel, ¿cierto? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, ¿cierto? ¿Hemos sido fieles en cuanto a la comisión del Señor? De ir y hacer discípulos, de impactar a personas con el Evangelio, de ser instrumentos de Dios y del Espíritu Santo, ¿cierto? Para que impacte la vida de otros. ¿Hemos sido fieles en eso? ¿Hemos sido buenos mayordomos en cuanto a eso? Hay un punto que vamos a tratar, si Dios lo permite más adelante, la mayordomía del Evangelio, de la evangelización. Ahí vamos a reforzar más esa área, si es que Dios lo permite y nos da la palabra para eso. Es importante que seamos vistos no solamente por Dios como hombres justos y sabios, sino que seamos vistos ante la gente de esa forma. Y que nos preguntemos, ¿cómo soy visto? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me perciben? ¿Qué piensan de mí? Muchos dirán, a lo mismo lo que piensen de mí. No debería darnos los mismos porque tenemos un testimonio que cuidar. Deberíamos saber, porque estamos impactando para mal o para bien en muchas almas que hay en este mundo. Y que como usted y como yo, también necesitan del Evangelio, necesitan de Cristo. Pero debemos ser un árbol bueno, que dé frutos buenos, no un árbol malo, que dé frutos malos. Entonces es importante cómo impactamos, cómo impacta la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros. Estamos en este mundo entonces para anunciar las buenas nuevas, no para mimetizarnos en este mundo, como un hombre más de este lugar y pasar desapercibidos. Debemos y tenemos que dar frutos. No es que sea alguna opción, no, es que debemos y tenemos que dar frutos, porque si no los damos, seremos cortados. Debes permanecer en la vida del Señor para dar fruto. Cristo nos dejó el mensaje del arrepentimiento y el perdón de pecados que Él ofrece. Entonces la iglesia debe traer y atraer a las almas perdidas a Cristo. Eso debe ser la iglesia. La iglesia no debe estar cerrada en sus cuatro paredes, sino que debe estar abierta a atraer y atraer a la gente a los pies de Cristo. A que el Espíritu pueda convencerles de pecado, de justicia y de juicio. Eso debe hacer la iglesia. Eso debe hacer usted. Por eso debemos meditar bien en qué mensaje estamos dando con nuestras vidas. Si estamos siendo efectivos con la orden de Cristo, estamos siendo infieles con lo poco que nos ha pedido. Hermanos míos, no debe descuidar su motivación de ser visto como un creyente, como un hijo justo y sabio, ya que quiere decir que se ha entregado a la disciplina y a la formación de Dios. Su reputación puede limitar su influencia para ganar almas a Cristo. Debemos ser solícitos, celosos en que la iglesia sea conocida por su predicación. Y usted, hermano mío, se lo vuelvo a decir, y usted es la iglesia. Usted debe ser conocido por su predicación, no por ser el vecino conflictivo del barrio, sino por ser el vecino conciliador. Usted debe ser conocido por su predicación, hermano mío. Esto es tener una buena mayordomía de nuestro espíritu, porque Él puede obrar con libertad y uno a la vez es bendecido por Dios al dar frutos. Yo soy bendecido más encima. Soy premiado por Dios por dar frutos para su obra, por permitir, por regar la viña del Señor, por sembrar. Este es bendecido. Qué bueno es nuestro Padre, ¿cierto? Pero no vamos a gozar de eso si no procuramos ser utilizados por el Espíritu, si no procuramos ser utilizados por el Señor, si no procuramos darle fruto. ¿Qué es lo que debe hacer un mayordomo? Hacer que su obra crezca. Entonces Proverbio nos habla de esto en cuanto a ganar almas, ¿cierto? Es sabio el que gana almas, de lo que puede atraer y de la responsabilidad que adquieren esas personas.
¿Ven alguna duda? ¿No? Seguimos entonces con Juan 4, versículo 35 al 36, para que nos vaya quedando más claro. Juan 4, versículo 35 al 36. Por favor. ¿No decís vosotros, aún falta cuando 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Amén, gracias, hermana. Este versículo nos aclara más en cuanto al tema de dar fruto. En Juan 4, 35 al 36. Jesús, ¿cierto? Y conocemos el contexto de la mujer samaritana. Jesús ofreció a sus discípulos la oportunidad de hacer algo que sería, ¿cierto? Según el contexto, comida para ellos. Hablaba de los samaritanos. En ellos Jesús vio la ocasión de una siega espiritual, ¿cierto? De una cosecha espiritual, de una recolección espiritual, para la cual no tendrían que esperar demasiado. ¿Estamos bien ahí, no? ¿Sí? No tendrían que me mueran tanto que se muevan. No sé para dónde moverme ya. ¿A dónde querés? Ya. No tendrían que esperar demasiado para esa cosecha. Algunas veces nosotros los cristianos nos excusamos para no testificar a familiares, amigos o conocidos diciendo que no están listos para creer. ¿Cierto? No es su tiempo. Jesús, sin embargo, aclara que alrededor de nosotros hay una cosecha continua que espera la siega. No espere que Jesús lo encuentre excusándose de su labor. Y dice también, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿O cómo oirán? Dice Romanos. ¿Cierto? ¿Cómo creerán? Espero que Dios no lo encuentre excusándose de su labor, la cual debe cumplir. Mira a su alrededor, hallará gente lista para oír la palabra de Dios. Y no se confunda, porque la obra de Dios es de Él, ¿cierto? Y es compleja. No estoy diciendo que hay gente que esté buscando, no. Hay gente que Dios ha sembrado en ellos, pero necesitan ser recogido el fruto. Hay gente que está lista, que el Señor ya le ha buscado, que el Señor ya le ha hablado, que el Señor ha permitido algo que ha gatillado en su corazón, el creer o el querer creer en Cristo. Pero nosotros no hacemos nuestra labor y ponemos excusas como los discípulos. Pero Jesús ya había hecho su obra con la mujer samaritana, y la mujer samaritana fue a hacer su obra. Estaban listos. Y el Señor les dice, no se excusen, vayan y recojan el fruto que ya está preparado, ya lo preparé. Ya lo sembré. Recojan el fruto, ya lo sembré. Entonces dejemos de excusarnos y cumplamos nuestra labor, porque en ello encontraremos fruto y bendición para nuestras vidas. Debemos mirar, ¿cierto?, como Cristo miraba a los samaritanos y sacar nuestros prejuicios que limitan los frutos y el gozo que hay en ello. Los discípulos estaban pensando que los habitantes de Samaria no estaban prontos para recibir el Evangelio. No había apuro en preocuparse de ellos en cuanto al Evangelio, para sembrarlo, ¿cierto?, y cegarlo. Pero Jesús recién había comprobado que la siega estaba pronta. Ya le dije, la samaritana sería el primer fruto de la cosecha y pronto vendría una multitud dispuesta para ser alimentados por Cristo. De hecho, Jesús se quedó más días con ellos por lo mismo. Hay algo importante que leímos recién, que yo lo había meditado y justo el Señor me habló con este texto y lo confirma. Quien recoge una cosecha espiritual dice que recibe salario, ¿cierto? Es decir, un fruto que produce gozo. Cuando se produce esta convicción en el perdido de arrepentimiento, ¿qué debería producir en nosotros? Gozo.
Eso debería producir en nosotros un gozo. No debe haber una competencia. ¿Ya? Una competencia. No debe haber una competencia. Sino una plena cooperación entre el que siembra y el que ciega. El segador realiza una tarea tan importante como la del sembrador, pues aquel completa lo que antes comenzó una persona, un sembrador. Uno lo completa y lo recoge. Y cuando ambos realizan su obra, dice el versículo 36, ambos se gozan, tanto el que siembra como el que recoge. Ambos se gozan. Y a mí me pasa ver de repente competencia en eso. No, es que esta almita es mía, es que esta almita no, yo le prediqué, yo acá, allá. Gócense. No es una competencia. Las almas son del Señor. No están para cumplir un libro de estadística. No. ¿Sabe cuándo va a ser usted recompensado? En la gloria. Ahí va a recibir todos los aplausos del Señor. Pero que no haya una competencia. Y pasa, yo lo he visto aún en los que evangelizamos en el hospital. Competimos a veces o compiten a veces. Y no es así. Debe haber un gozo tanto en el que siembra como en el que recoge. Porque es un alma para el Señor. Es un fruto para el Señor. No tengo mérito alguno yo en eso. Pablo dice en 1 Corintios 3, ¿cierto? Él dice que él sembró, Apolo regó, pero ¿quién dio crecimiento? Dios. ¿Cierto? Pablo había levantado la iglesia de Corinto. Apolo regó realizando un importante ministerio allí cuando el apóstol Pablo se había marchado. No obstante, ambos hombres eran siervos a través de los cuales Dios obraba. Los que plantan y riegan no tienen nada de qué jactarse porque Dios da el crecimiento. Solo Él atrae a los incrédulos hacia sí. No fue mi don de la palabra, mi convencimiento. Fue el Señor, fue el Espíritu que convence. No fui yo. Yo soy un instrumento simplemente para el cual el Espíritu de Dios pueda hablar. Entonces no tengo de nada que jactarme. Nuestra responsabilidad es hacer la obra sin fijarnos en el resultado, ya que Dios nos recompensará por nuestros esfuerzos y la calidad de nuestro trabajo. En este caso Jesús mismo fue el sembrador y los discípulos serían los segadores. Y ellos hablaban que habían 4 meses para la siembra y la siega del trigo, pero en el Evangelio ambas tareas pueden realizarse sin esa demora, ¿cierto? Y ambas también tareas pueden ser hechas por una misma persona. Uno puede sembrar y uno puede cosechar. Pero sea cual sea el resultado, debe haber gozo en mí, porque el fruto es para el Señor. Llevamos ese fruto para el Señor. ¿Ok? No espere que le pongamos algunas piochitas por cada salvo que trae a Cristo. Una estrella, no. El fruto es para el Señor. Romanos 1, versículo 13. ¿Qué dice Romanos 1, versículo 13? Amén. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Más claro todavía sale ahí que Pablo dice que quiero tener entre vosotros algún fruto. Y yo les voy a explicar ahora al tiro, voy a llegar al texto. Pablo en este párrafo, ¿cierto? Y aún en su contexto, muestra un deseo por visitar la iglesia de Roma, lo que le fue imposible hasta ese entonces, por diferentes circunstancias. Es el contexto que parte explicando Romanos 1. Pablo también les expresa cuál es el propósito de ir a visitarles. ¿Ya? Primero, según el versículo 11, dice, ¿cierto? Que porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Entonces, ¿cuál es el deseo? Es comunicarles algún don espiritual. Tranquilo, les voy a explicar. Pablo no es que le hubiera dado dones a ellos, y no es que le iba a dar dones, porque ¿quién da los dones? No, el Espíritu. Está en la economía del Espíritu. El Espíritu reparte los dones. Entonces no es que Pablo dice, voy a tocarles y le voy a dar el don de la sanidad, el don de acá. No.
Él quiere ir a instruirles con sus dones. Él quiere ir a enseñarles con sus dones. Él quiere ir a ejercer sus dones en medio de ellos. Y ayudarles a que ellos ejerzan los suyos. Pablo entonces expresa su deseo de verles. Y también es por lo que estamos estudiando. Para también dice el versículo 13. Para poder tener fruto entre ellos. ¿Dice eso? ¿Cierto? Dice el 13. He propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Un fruto que él aparentemente tiene la intención de recoger al anunciar el Evangelio. Podríamos decir que Pablo quiere ir a Roma para utilizar su don de evangelismo, a fin de ganar convertidos para la iglesia y de esta manera fortalecer la iglesia con nuevas almas, hacerla crecer. Lo que se puede interpretar también en su deseo de sentirse deudor que presentaba, ¿cierto?, por los incrédulos. Mire, Primera de Corintios, según el versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Él tenía un sentimiento de deudor. ¿Sí? Y aún Primera de Corintios 9:16 nos habla de el don del evangelismo que él utilizaba y cómo se sentiría si no lo utilizaba. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Por eso hay un sentimiento de deuda. Hermano, tú tienes que predicar el evangelio. Tienes una deuda con el Señor en cuanto al evangelio, en cuanto a frutos. Y cuando lo puedas ir pagando tu deuda, si podemos decirlo así, no te jactes de eso, porque eres deudor del Señor. No tienes de qué gloriarte. Porque me es impuesta necesidad. Y dice: y ay de mí si no anunciar el evangelio. Nosotros deberíamos tener ese sentir. Pero tenemos otros sentidos. Ay de mí si no trabajo mañana. Ay de mí si no pago esta cuenta. Ay de mí si no voy a comprar al supermercado. ¿Cierto? Mi señora me va a retar. Ay de mí esto y aquello. Pero no decimos: ay de mí si no anuncio el evangelio. ¿O lo dice? Somos deudores. Por eso no tenemos frutos a nuestro alrededor. Por eso el Espíritu no puede obrar en mí con libertad. Por eso tengo una pésima mayordomía del Espíritu. ¿Se fija? Por sus frutos los conoceréis. Somos deudores, hermanos míos. Y Pablo nos expresa que él quiere hallar fruto, quiere recoger fruto para el Señor en los incrédulos. Deberíamos tener todos esos sentidos. Recoger fruto constantemente, que sería rico eso. Podemos ver que es cierto el dejarse utilizar por el Espíritu, como Pablo lo muestra en Romanos 1, y aún a través de los dones, cierto, aplicados, trae frutos para el Señor. Todo está relacionado, hermanos míos. Cuando hablemos un poco de los dones va a ver eso. Todo está relacionado. Si yo me dejo utilizar y dejo que utilizar mis dones, ¿cierto? Porque cada creyente tiene un don. Y si no lo conoces, porque no ha investigado en el Señor tanto. Eso va a traer frutos para el Señor. Eso nos muestra entonces Romanos 1:13. Cristo le dijo a Pedro creo que vamos por acá ya. Anote. Cristo le dijo a Pedro en Lucas 5, verso 10, que fuese... ¿Ah? ¿Qué era Pedro? ¿Y qué le dijo en Lucas 5, 10? Que fuese pescadores de hombres. ¿Cierto? Anda a pescar hombres, déjate pescar los peces. De hecho, le dijo, le llenó la barca para que tuviera para comer harto tiempo. Anda a pescar hombres. Anda a recoger esas almas que están perdidas. Anda en busca de ellas y anuncia el evangelio. Sé pescadores de hombres, porque eso te va a traer mayor bendición, mayor crecimiento, mayor prosperidad. Ser pescadores de hombres para el Señor. Tenemos esa deuda con el Señor y debemos ser pescadores de hombres.
Es la función del mayordomo, hermano mío, sembrar y cosechar. Cuidar y gustar del fruto que Dios permitió dar, gestar o crecer. Esa es su función, hermano mío, sembrar y cosechar. Gustar del fruto que Dios permitió que creciese. ¿Cierto? Porque Él da el crecimiento. Y nosotros gustamos de ese fruto. Hablamos de la importancia que el creyente dé frutos espirituales en su vida en Juan 15 hace unos minutos atrás. Hablamos de esa importancia. Nos muestra eso en temas del carácter. Juan 15 habla del amor como un fruto, habla de la oración como un fruto también, habla de la obediencia a Dios en todo, ¿cierto? Y todo eso produce fruto en cuanto al carácter, y eso glorifica su nombre. Pero el versículo 16 de Juan 15, versículo 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros en cuanto al apostolado, ¿cierto? A los discípulos. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el versículo 16 de Juan 15, hablando igual en este contexto y en esta armonía, ¿cierto? Con lo demás, con lo antes dicho, el creyente debe dar frutos con respecto a almas que se reconcilian con el Señor, para que los discípulos no fuesen a pensar que ellos solos eran los que entraban exclusivamente en los planes de Dios. Cristo les declara que se les había otorgado su privilegiada posición con miras a que ellos declarasen a otros el Evangelio. Cristo les dijo que cuando Él se fuera, Él haría mayores obras que Él en cuanto al Evangelio. ¿Se acuerdan de ese versículo? Sigue por ahí también en estos textos. Por eso les dice, porque Cristo los puso para servir, por eso les dice, para que vayáis y llevéis fruto. Ya se empleó el fruto como símbolo de amor, ¿cierto? Que hablamos al principio de Juan 15. Ahora representa ese amor en práctica, en hechos. Por eso dice, para que vayáis y llevéis fruto, en acción, la proclamación del mensaje de salvación y la conquista de almas. Hermanos, es natural. ¿Terminaron la nota? Tienen que terminar, ¿no es cierto? Lucas 5:10. Listo. Después vuelven. Es natural que un fruto bueno, y escuchen bien si esto es lógica. ¿Ah? Es natural que un fruto bueno dé fruto, ¿cierto? Produzca semillas que salten ahí y se germinen y se den más fruto. Eso es natural. ¿Cierto? ¿No me equivoco, cierto? Los que han sembrado. Eso es natural. Que vaya produciendo más fruto. Eso es lo natural. La parábola del sembrador nos muestra esto en Mateo 13, versículo 23. Mateo 13, versículo 23. En Mateo 13, versículo 23 dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, o sea, la persona, este es el que oye y entiende la palabra, que dice, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Dice que da fruto. Lo bueno de esta tierra consiste en que sus cualidades son precisamente todo lo contrario a las demás tierras o a las demás personas, que son los otros tres tipos de suelo que se han visto, ¿cierto? Junto al camino, pedregales y espinos. ¿Por qué? Porque su blandura y suavidad es diferente a las de junto al camino. Ella recibe el alimento, la buena tierra, ¿cierto? Su profundidad en cuanto al camino de pedregales, ¿cierto? Es diferente también porque permitía que pueda echar raíces y no pierde, ¿cierto?, la humedad de forma rápida. Su limpieza en cuanto a los espinos, que daba todo su vigor y savia a la planta buena. En semejante terreno la simiente produce fruto, porque es la buena tierra. O sea, está limpia, hay profundidad, ¿cierto? Y
y hay blandura y suavidad para el Evangelio. Eso produce que hay una buena tierra, una tierra dispuesta para ser trabajada y utilizada para el Señor, que da fruto. Entonces, semejante terreno, la simiente produce fruto en diferentes grados de profusión o de abundancia, según la medida en que el suelo posee esas cualidades. Por eso dice, de modo que estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 100, a 60 y a 30 por uno. El corazón suave y tierno, conmovido a fondo por las grandes verdades eternas y celosamente guardado, ¿cierto?, de corrupciones o de absorciones mundanas, es como el corazón bueno y recto que menciona paralelamente Lucas 8:15. Ahora dice que el que fue sembrado en buena tierra, el que es de corazón bueno y recto, diferente a Mateo, ¿cierto? Dice que retiene, es decir, guarda la simiente de la palabra y da su fruto según el grado de ternura o rectitud de dicho corazón. Tales personas llevan fruto con perseverancia, como también dice Lucas 8:15, o de continuo, soportando hasta el fin, en contraste con aquellas otras tierras donde la palabra es ahogada, ¿cierto? Y se pierde, no es perseverante. Los de A30 se menciona para señalar el grado más bajo de fecundidad. Los de A100 el grado más alto de fecundidad. Y los de A60 los grados medianos de fecundidad. Así como la cosecha de A100, que es una cosa, pero a nivel exorbitante, ¿cierto? Que casi nunca ocurre, pero sí ocurrió en Génesis 26:12 con Jacob, no, con Isaac, creo. Leamos. Me confundí de papá e hijo. Génesis 26:12. De Isaac, ¿cierto? Era Isaac, sí. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno, algo que no ocurre con normalidad. Y le bendijo Jehová. Es un rendimiento raro en la agricultura natural, así como los más altos grados de fecundidad espiritual rara vez se ven, que alguien produzca y produzca hijos para Cristo. Eso es algo raro, pero puede ser, puede producirse, dependiendo del corazón que se entrega al Señor, la ternura y el compromiso del corazón. Los únicos oyentes que reciben aprobación son los de la buena tierra, ¿cierto? Los demás no la reciben. Solo estos dan fruto, y la fructificación es la prueba de su vida. Hermanos míos, ¿se entienda? La buena tierra son los únicos que dan fruto, ¿cierto? Y la fructificación es la prueba de su vida en Cristo, de su vida en Dios. Entonces, yo debo dar fruto porque al dar fruto estoy demostrando que permanezco en Cristo y que Cristo está en mí. O si no, no soy una buena tierra. Entonces póngase a cosechar, a sembrar y a cosechar, para que no sea cortado. Porque yo le dije que los que están en la vid son todos los que dicen creer en Cristo, pero unos serán cortados. Y si usted lo traslada a esta parábola, también puede ver, acá no todos son incrédulos en la parábola del sembrador, pero sí algunos que son pasajeros en las iglesias, en los caminos del Señor, son pasajeros. Algunos creen y después los afanes los hacen perderse en este mundo. Entonces, puede ser cortado, hermano mío, si no empiezas a producir. Está la importancia de dar frutos para Dios, que glorifiquen y honren su nombre, que como buen mayordomo de Dios, y lo hemos visto también, recibiremos galardones, recibiremos coronas, recibiremos recompensas ante su tribunal. Si nuestra obra pasa la prueba del fuego, ahí estaba Corintios 13, ¿cierto? Lo mencioné delante. Corintios 3, versículo 13 al 15. Corintios 3, versículo 13 al 15. ¿Alguien lo tiene? Bueno, Juan, ¿lo tiene? La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
la obra de algunos se quemará, Se quemaré. se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo aún así como por fuego. O sea, sabemos que vamos a estar ante el tribunal del Señor. ¿Cómo se llama el tribunal de Cristo? Bima, muy bien. Bima o Bema. Ahí van a estar, ¿quiénes van a estar? ¿Ah? ¿Qué van a estar ante ese tribunal? ¿Todos? ¿Todos qué? ¿Todas las personas? ¿Quieren comodín? ¿Hay alguno que los salve? No van a estar todos, po. ¿Cómo van a estar todos? Van a estar todos los creyentes. Por eso dice, seguirá salvo. Todos los creyentes van a estar ante el tribunal de Cristo. ¿Dónde van a estar los incrédulos? ¿Ante qué tribunal? ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya, tarea para la casa, la noche me la trae alguien. No les puedo decir todo yo. ¿Cómo no van a hacer acordar si lo hemos dicho varias veces? No, por el tribunal de Cristo. Ya, tarea para la casa, ya me confundí. Siempre me confundí. Sí, sí. El tribunal, el Bima, para que no. El Bima, para que no se confundan. Con B, B-I-O. Se escribe B-E-M-A. Pero siempre se dice Bima. Pero en todos los textos que yo estudio sale como Bema. ¿Me imagino? No me acuerdo. Debe ser griego. Van a estar todos los creyentes. Ya le dije. ¿Y qué se va a probar ahí? Acá lo dice el texto. Se va a probar la calidad de sus obras. Entonces, eso nos habla y va a ser probado por el fuego. La Biblia menciona y dice acá que va a perder o va a ganar algo, ¿cierto? Dice que va a perder algo. ¿Qué va a perder? Va a perder la recompensa, va a perder las coronas, va a perder los galardones que estaban dispuestos para usted de lo que produjo aquí en la tierra. Eso puede perder, hermano mío. La Biblia menciona al menos ¿cuántas coronas? ¿Ah? 4. Ya. 5. ¿Cómo 4 y 5? ¿Qué? No, pero son 5. La Biblia menciona 5 coronas. La Biblia menciona 5 coronas. ¿Ya? Pero hay duda, hermano, porque tú hablas de los pastores. Sí, pero también algunos dicen que son para maestros también. Así que ahí hay su para maestros y pastores. Entonces no sé si encierra solamente los pastores. Había que estudiarla, profundizarla un poco más. Bueno, solo usted no la va a tener. Yo no. Por ahora yo la voy a tener. No. Pero la puedo perder. Maestro escuela dominical. Sí. Sí, maestro escuela dominical. Está pensando maestro escuela dominical. No, maestro escuela dominical. Ya, volvamos al tema. La Biblia menciona al menos 5 posibles coronas. Pero en lo particular, refiriéndonos, hay una corona especial, según el contexto, para aquellos que ganan almas. ¿Cómo se llama esa corona? Ahí dice. Ahí dice. Corona de gozo. O como también algunas dicen de gloria y gozo, pero de gozo más que nada para identificarla. La corona de gozo, hermano mío. Hay una corona en particular que es la corona de gozo, como podemos ver en los textos de 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20. Filipenses 4, 1. Bueno, Daniel 12 al 3 no dice específicamente de la corona, pero sí nos habla. Vamos a leerlo también con respecto a la obra evangelizadora y al premio que hay en esto. La corona de gozo es la corona de los ganadores de almas, de aquellos que son instrumentos de justicia para Dios en otros, como hablaba Proverbios 11:30. Y los llevan, ¿cierto?, por medio del Espíritu a creer en Cristo como su único Salvador y absoluto Señor. 1 Tesalonicenses 2, 19 al 20, ¿qué dice?
Primera de Tesalonicenses, hermana Macarena, por favor. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Por eso dije que se llama, le dicen corona de gloria y gozo, pero específicamente de gozo, vamos a conocerla hoy. Entonces, primera de Tesalonicenses, versículo 2, o sea, capítulo 2, verso 19 al 20, ¿cierto? Nos habla de que la corona de Pablo, ¿cierto?, eran los tesalonicenses. Pablo nos muestra el gozo de estar delante del Señor y con los cristianos tesalonicenses que habían encontrado al Señor a través de él. Estos serían su corona, su recompensa que demostraba la autenticidad de su obra por Cristo. Cuando Cristo en su tribunal, ¿cierto?, pasase por fuego sus obras, iban a permanecer sus obras, porque los tesalonicenses darían testimonio. Por eso les insta a permanecer, a que sean fieles, para que sus obras, para que las obras de Pablo hubieran sido, ¿cierto?, bien recompensadas. La obra más grande que el creyente tiene el privilegio de hacer para Cristo es ganar almas, hermano mío, o llevarlas al conocimiento del Salvador. Esa es la obra más grande que puedes tener, hermano mío, ser un instrumento de Dios para la salvación en otros. Daniel capítulo 12, versículo 3. ¿Quién lo puede? Versículo... Ya leyó usted, hermanita, por favor, otro, para que puedan participar. Tú irás hasta el fin. Otro, por favor. Sí, para que puedan participar todos. Daniel, dije, 12, versículo 3. ¿Ya? ¿Vamos? Otro que no haya leído. Ustedes adelante leen siempre. ¿Ya? Vamos atrás, no están durmiendo todavía. Llevo como una hora y todavía no despiertan. Ya, hermana Silvia, usted, por favor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Lo escucharon? No, porque estaban hablando ahí los niños. ¿Puede leerlo o no? ¿Lo perdió? Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Gracias, hermana. Entonces Daniel nos muestra que los entendidos no solo entienden la salvación, sino que también enseñan a otros muchos el camino de justicia. No la reservamos para nosotros, sino que tenemos que compartir el Evangelio. Como también, ¿cierto?, lo expresa Proverbios 11:30, que el que gana almas es sabio. Muchos en este mundo tratan de ser estrellas, ¿cierto? De brillar en este mundo de la fama. Tratan de resaltar, ¿cierto? Pero van a ser estrellas pasajeras, como decía, estrellas fugaces. Dios nos dice cómo podemos ser estrellas eternas, siendo sabios y enseñando su justicia. Si hablamos del Señor a otros, seremos estrellas bellas y radiantes a la vista de Dios, que permanecen porque tienen frutos eternos. Nuestro objetivo no tiene que estar en este mundo. Nuestra mira tiene que estar puesta en el Señor y en su palabra, para que su palabra sea repartida en este mundo. No busco la fama ni el éxito de este mundo. Busco el éxito espiritual en Dios, para poder llevar a su presencia y ser recompensado por Él. Y para que con mi recompensa, porque si usted sabe lo que va a hacer con sus coronas, yo pueda honrarle y glorificarle a Él. Y no quedarme sin esa posibilidad. Entonces es llamada la corona de gozo porque produce gozo en los cielos cuando alguien llega a ser salvo. Eso dice Lucas 15, versículos 7 al 10, en la parábola de la oveja perdida y en la parábola de la moneda perdida. ¿Cierto? ¿La moneda? Sí, la moneda perdida. Produce gozo, hermano mío, cuando alguien se salva. Hay gozo, y uno se confunde y dice, delante de los ángeles hay gozo de Dios y de sus ángeles que son sus servidores. Pero es en Dios. Y también hay gozo aquí en la tierra en sus hijos. Debería haber gozo.
Por eso cuando alguien se convierte, sea de verdad o no, yo no lo sé, yo me gozo. Porque la Biblia dice que debemos gozarnos. Debemos gozarnos. Jesús comparó el gozo de hallar una oveja perdida con el regocijo celestial de un pecador arrepentido. Hay un gozo en la tierra y en el cielo, ¿cierto? El de Dios y de los ángeles que participan con Él por ese fruto. Filipenses 4:1. Hermano Dylan, por favor, gracias. Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Gozo y corona mía. Clarito, ¿cierto? Nos muestra que la recompensa final para el ministerio de Pablo no era el dinero. No eran propiedades, prestigio o fama. Él no buscaba eso. Sino nuevos creyentes cuyas vidas fueron cambiadas por Dios por medio de la predicación del Evangelio. Este era el motivo por el cual tenía muchas ganas de verlos y de que permaneciesen fieles, firmes. Hermano, no importa cuál ministerio te haya dado el Señor. Su mayor recompensa y su mayor gozo deberían ser aquellos que creen en Cristo y creen en Él. Deberías gozarte en servirle, gozarte en predicar el Evangelio, en ser un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado, en ser un buen mayordomo del Espíritu. Deberías gozarte en eso, porque eso produce frutos. ¿Por qué no producimos frutos? Porque no administramos bien nuestra área espiritual. Por eso eres infértil, espiritualmente hablando. Y sabe, si usted le pregunta a alguna mujer que pudiera dar su testimonio, si le gusta ser infértil y no tener hijos, lo más probable que del total, varias dicen que no están felices con eso. Varias dirían lo mismo. ¿Cómo debería sentirse usted que es infértil espiritualmente? Debería sentirse mal, triste. Debería llorar por tener un hijo, por producir un fruto. Debería llorar por servir al Señor. Debería llorar por aquellos que se pierden y van al infierno. Debería entristecerse. Por eso el Señor hace la analogía del matrimonio, de los hijos. Porque no es natural que un hijo de Dios no produzca frutos. No es natural. Estos son los frutos externos entonces. La próxima semana tenemos bautismo. La subsiguiente, no sé dónde estaremos. Si en el cielo o aquí en la tierra, no. Hablaremos de los frutos internos que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. Bien, me devuelvo una diapositiva para que los que anoten. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Producir frutos. Produzca frutos. Si es hijo de Dios, produzca y lleve frutos para el Señor.